Bueno, ahora nos estamos dirigiendo al complejo arqueológico Huacachotuna con 5.8 kilómetros de distancia desde Lambayeque. Sigamos. Chotuna, donde el monumento principal, la pirámide, tiene 15 metros de altura, hecho de adobe y decorado. Acabamos de llegar a la Huacachotuna, donde daremos nuestro primer recorrido al lugar arqueológico. Bueno, aquí finaliza el primer sitio arqueológico, Huacachotuna. Recomiendo dar una visita aquí, donde podrán ver toda la arquitectura de nuestro antepasado. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo hacia el siguiente sitio arqueológico, las pirámides de Tucumán, con una distancia de 22 kilómetros desde Lambayeque. Sigamos. La pirámide de mayor tamaño tiene 700 metros de longitud, 270 metros de anchura y 30 metros de altura. Actualmente las pirámides de Tucumán, al igual que otras similares de la costa norte peruana, se ven amorfas, cuando en realidad tenían originalmente formas geométricas. Ello se debe a los estragos de las lluvias torrenciales que periódicamente azotan la región, como afectó a los fenómenos del Niño. La pirámide de Tucumán fue uno de los centros administrativos y ceremoniales de la cultura xicán o lambayeque y data del siglo XI de nuestra era.
termina el recorrido de los sitios arqueológicos. Terminamos en la pirámide de Tucumán con este video etnográfico. Quiero dar a conocer lo que fue la arquitectura en los años antiguos, y esto es nuestro pasado. Buenos días, nos encontramos con un joven voluntario del Centro Arqueológico La Huaca Choturno. Bueno, empiezo con las 9 preguntas que tengo. Entonces, ¿qué otras culturas conoces que tengan un parecido a las construcciones arquitectónicas de los icanos? Bueno, en las culturas del extranjero, principalmente tenemos la maya, también tenemos la azteca, tenemos la egipcia, también tenemos los sumerios, que tienen similar estructura en formación, pero aún la distribución de los espacios y de los ambientes suele ser distintos, pero suelen tener un mismo objetivo. La siguiente es, ¿qué nos puede decir de las construcciones de los icanos? Bueno, principalmente se iniciaba como una estructura nómada donde los recursos ambientales que se utilizaban para las construcciones derivaban de la progresión y círculo de la vida, ya sea en la recolección y destrucción de la misma y la reutilización. Era una cultura donde se basaba en reutilizar lo que hay a su alrededor para poder sedimentar, y conforme fue avanzando de pasar a nómades a establecerse en lugares específicos, cambiaron sus materiales, cambiaron también la simbología exacta que tenía cada estructura que se disponía para ellos. ¿Las construcciones también se veían afectadas por la jerarquía? Claro, dependiendo el nivel social que tenía y la disposición en la pirámide sociológica, se disponía, por ejemplo, el tamaño de la estructura, la disponibilidad de materiales y también de ciertas simbologías o ritos o costumbres que se tenían en esa época. No todos disponían de las mismas, de los mismos recursos, pero aún así se podía obtener una vivienda, ya sea en cualquier clase social que estuviera. Siguiente. ¿Qué materiales se utilizaban para la construcción de edificaciones? Bueno, principalmente en la cultura donde se ubica en la costa se utilizaba lo que era el adobe, pero eso es dependiendo en qué etapa también se disponga. Cuando comenzaron como nómades se disponían como estructuras con huesos de ballena, con huesos de cachalotes y estructuras de quincha. Conforme fueron avanzando, estableciendo, la estructura fue modificando para que sea más sólida. Así que mezclaban lo que era sedimento con polvo de conchas, donde la estructura lo hacía mucho más sólida. También quincha y barro o grama. También se utilizaba la totora para ciertas estructuras, y también dependiendo de la clase social se utilizaban diferentes tipos de materiales, pero la principal fue el adobe en todo lo que es el territorio costero. Entiendo, muy interesante. La siguiente es, ¿por qué tenían esa idea de pirámides en sus construcciones, los icanos? Es más por una situación religiosa en ellos, en donde entre más cerca o más alto sea la estructura, más cerca está ubicado a lo que es su Dios. Entonces ellos situaban esa idea a sus estructuras, entre más alta, más cerca a Dios, y también por la creencia de que muchos de los sacerdotes o caciques de esa época eran semidioses o hijos de los mismos dioses. Entonces nunca se ubica un dios por debajo de la tierra o al nivel, porque sería contradictorio. Entonces siempre es a la altura donde se tiene una conexión más cercana a Dios. Es más por un tema religioso que por un tema estructural, aunque siempre ha tenido una relevancia, ya que pues no puedes construir una estructura tan alta sin una modificación estructural específica. ¿Quiénes eran los encargados en el tema de construcción de ese tiempo? Bueno, en esa época, como no se tenía un estudio específico, toda la información o el estudio que se tenía se pasaba de padre a hijo, o sea, de generación en generación. Así que solían ser familias específicas donde ya tenían familiares que ya hayan construido ciertas edificaciones
entre otras cosas. Siempre era por herencia este ámbito, así que no podríamos especificar que había un arquitecto único, pero sí habían ciertas familias o sectores familiares que se encargaban prácticamente de todo eso. Obviamente se clasificaban dependiendo a qué clase social asistía más. Solían ser principalmente los más altos, que se condecoraban como pues sacerdotes o niveles altos de gobernantes. Se les ponía prácticamente a disposición de las estructuras que solicitaba lo que es el cacique o el gobernante de ese momento. Mientras que para el pueblo eran ya más distribuidos, eran más familias numerosas, pero siempre se le mandaba a los que eran los que iniciaban en ese ámbito familiar también. Entonces no había una situación específica para decir este es un arquitecto específico, pero sí simbolizaba de que habían familias que se encargaban prácticamente de lo que es la parte arquitectónica durante generaciones y generaciones. Siguiente, ¿cuántos tipos de diseños arquitectónicos existieron? Bueno, acá principalmente las pirámides son las que más representan, pero eso solamente es para la jerarquía alta. Para lo que son zonas urbanas o zonas donde se centralizaba el pueblo, habían dos tipos, ya sea en rombo o también especificado en una estructura cuadrangular. Son las que más resaltan. En las pirámides, como vemos, específicamente son cuadrangulares, pero en la población se encuentra mucho más. Entonces, la diferencia de uno y el otro era para la disposición para qué servían, ya que las cuadrangulares servían netamente para viviendas, mientras que las otras estructuras que tenían obviamente que eran rombos o tenían figuras geométricas más específicas con más lados, se ubicaban netamente para lo que es el chamanismo, el curanderismo o los rituales que ellos hacían. ¿Por qué? Porque se disponía de lugares en esquinas donde se podían poner ya las personas que necesitaban ese servicio o los chamanes que se ubicaban. Así que ahí es donde se ve la mayor diferencia que pues en la clase alta, porque en la clase alta mayormente son pirámides, que en la clase social baja que se ve más distribuida. Entiendo. ¿Quién o quiénes descubrieron las construcciones de los icanes? Bueno, principalmente si lo ponemos en un tema más general, solían ser los pobladores que viven por ahí, o también los llamados vaqueros que comenzaron a destruir y a reducir también la información que podríamos obtener de estas estructuras. De ahí para lo que es información neta y para saber un descubrimiento más científico, obviamente los arqueólogos. Pero para decirlo así en general suelen ser los huaqueros o suelen ser los mismos pobladores. ¿Qué tan resistentes eran las edificaciones de los Icambi? Bueno, en resistencia es dependiendo también las etapas del clima que se ubicaba. Aunque ellos tenían mucho conocimiento de que pues al ser una zona árida, las lluvias en temporada de lluvias suelen ser muy torrenciales, también conocimiento del llamado fenómeno del Niño. Así que estructuralmente el barro o el adobe fue una gran invención, ya que era un recurso muy accesible y se podía reparar muy fácil, al contrario de la piedra, que no es tan accesible en la parte norte. Así que básicamente eran muy resistentes, ya que se podía reparar constantemente. Esa era la facilidad de que un adobe se puede comenzar a rehacer o a sustituir por otro en cuestiones de días o semanas, mientras que una piedra traerlo desde un ambiente a otro es muy complicado, ya que tarda mano de obra extra, tiempo de las personas al tratar de modificar la piedra para tener una estructura base y traerla hasta el punto donde obviamente es muy raro conseguir una piedra del tamaño de pues al menos 1 metro para construir un simple bloque de estructura. Entonces en lo que consiste eso es de que era muy fácil la reparación, ya que en la cultura de la costa
al tener pocos recursos de construcción y reparación y también materiales primos, lo que se basaba era en reconstruir y recolectar todo lo posible para poder volverlo. O sea, si por ejemplo querían destruir una estructura, era muy sencillo y todo ese barro, todo ese adobe se volvía a reutilizar. Entonces, la facilidad en que era la reparación y la reutilización de materiales en ese mismo instante ayudaba a que la estructura sea mucho más eficaz que una estructura de piedra y durara más tiempo, porque se podía reparar una y otra y otra y otra vez sin tanta dificultad. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y esta gran información que nos da del sitio arqueológico Huaca Chontún. Gracias. Ya, de nada.